Dios les bendiga. Sí, sí. Diga, yo necesito ser bendecido también por el Señor, así que la bendición es para todos y me incluyo. Dios te bendiga, pastor. Qué bueno estar aquí. Siempre he dicho que es un gusto, pero también es un susto el estar aquí al frente de todos ustedes, son muchos. Pero en fin, aquí el propósito es que Dios se glorifique a través de su palabra y podamos salir bendecidos de este lugar, podamos recibir según nuestra necesidad, que creo que así es, porque así lo establece la palabra de Dios. Siempre hay un alimento específico para nosotros. Y creo que lo importante es que su corazón esté dispuesto a recibirlo, a tomarlo, a atraparlo, a hacerlo suyo, y Dios, el Espíritu Santo, se va a encargar de hacerlo vivir esa palabra dentro de usted. Muy bien, el tema que nos corresponde hoy se llama dejarlo todo. Y quisiera pedirles que busquemos un pasaje en Mateo 16, 24. Antes les hago una pregunta. ¿Han oído ustedes un refrán, un dicho, estoy cargando una cruz? Llevo 10 años de cargar con esta cruz. Algunos hombres dicen que la esposa es la cruz que llevan cargando. Algunas esposas dicen que los maridos es la cruz. Algunos dicen que esa cruz es la enfermedad, es la situación económica. Estoy cargando una cruz, pero creo que ese dicho está muy lejos de la realidad, de lo que significa una palabra que habló Jesucristo, que es la que vamos a ver. Mateo 16, 24. ¿Lo tienen? Dice la palabra de Dios, dijo Jesús a sus discípulos. Sí, me prenden la luz acá porque yo no estoy muy ágil de la vista. Fito. Si alguno quiere si alguno quiere ser mi discípulo o discípula, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la encontrará. ¿De qué sirve ganar el mundo entero si se pierde la vida? ¿O qué se puede dar a cambio de la vida eterna? Esta frase es muy común, es muy usada. Estoy cargando una cruz. Viene o surgió de esta palabra Jesús. Ves que bien, y ahora sí se ve diferente. Surgió de este texto que Jesús habló a sus discípulos de seguirle, pero ha sido mal interpretado. ¿En qué sentido? Porque se ha aprendido que llevar una cruz es una carga imposible de llevar, que es una carga muy pesada de soportar. Pero su significado real no es ese. Su significado real, tomar la cruz y seguir a Jesús, es abrazar la causa de Jesús y seguirle. Es abrazar lo que Jesús vino a hacer a esta tierra y seguirle. Es tomar una decisión por seguir a Jesús. Eso significa tomar la cruz. Eso significa tomar esa decisión, estar aún en la disposición de morir por seguir a Cristo. Si esta obediencia es dolorosa, humillante, la gran pregunta que nos surgiría es: ¿estaríamos dispuestas a soportarla? Si el seguir al Señor nos llevara al punto de morir, la pregunta es: ¿estaríamos dispuestos a seguir adelante? Si el seguir al Señor, si el venir a Comunidad Carismática de Amor, si el tomar la decisión de escudriñar su palabra, de predicar su evangelio, de hacer discípulos, me llevara al punto de que eso terminara con mi vida, ¿estaría yo dispuesto a hacerlo? Esa es la gran pregunta de esta noche. Muy bien, lo que el Señor en realidad nos llama, lo que Jesucristo nos llama a hacer, es a morir a nosotros mismos. No sé si están poniendo ahí el punto 1 para los que están anotando, es morir a mí mismo. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa morir a mí mismo? ¿Alguno tiene idea de qué significa para usted morir a usted mismo? ¿Alguno puede levantar ahí su mano y decirlo entre mascarilla y mascarilla? ¿Qué es morir a uno mismo?
Morir a uno mismo significa morir a nuestros intereses. Significa morir a nuestras prioridades, a lo que es primero para mi vida. Y estoy seguro que nosotros todos tenemos muchas prioridades sobre esta vida y no está mal. Es bueno, es saludable tener prioridades importantes, pero la pregunta es, si Dios necesita un espacio antes que tu prioridad, ¿estaríamos dispuestos a dárselo? Eso fue en realidad lo que dijimos cuando entregamos nuestro corazón al Señor, cuando le decimos, Dios sea el Señor de mi vida, sea el dueño de mi vida, sea el rey de mi vida, ocupa el primer lugar en mi vida. Eso fue lo que dijimos. Lo que pasa es que en el transcurrir de nuestra vida cristiana, en el crecimiento de nuestra vida cristiana, en nuestro proceso de discipulado, vamos aprendiendo a hacer realidad esas palabras que le dijimos al Señor. Porque un día lo dijimos y podría haber sido de boca. Yo creo que no y espero que no, y le pido al Señor que no sea así en cada uno de nosotros. Que cuando le dijimos, Dios, te entrego mi corazón, sea el rey de mi vida, sea el Señor de mi vida, ocupa el primer lugar de mi vida, partiera de una realidad de mi corazón, partiera de una necesidad de Dios en mi vida. Pero en el transcurso de nuestra vida tenemos que ir haciendo realidad esas palabras que dijimos. Morir a uno mismo es morir a mí, a mi yo, a mis intereses, a mis prioridades. Es seguir la causa de Cristo, es seguir a Jesús. La idea es que nada en esta voy a decirle esta frase y ojalá la pudieran escribir. Voy a decirla despacio, porque me llamó mucho la atención, me gustó mucho. Dice, la idea es que nada en esta vida vale la pena. Nada en esta vida vale la pena si significa perder la vida eterna. Nada en esta vida cobra valor, o más bien, todo en esta vida pierde valor si eso significa perder la vida eterna. Como les decía, todos nosotros tenemos nuestras prioridades, posiblemente están estudiando, están haciendo una carrera, practicas un deporte, estás buscando ser saludable, comer bien, ejercitarse, ir al médico, aún las cosas que hacemos para el Señor, todo eso es bueno, todo eso vale, todo eso tiene un valor, pero ese valor no significa nada si eso ocupa una prioridad en nuestra vida que va alejando al Señor y terminamos perdiendo la vida eterna. Amén. La idea es que nada en esta vida vale la pena si significa perder la vida eterna. Trabajos, amigos, lujos, dinero, todo eso yo no digo que es malo. La misma palabra de Dios dice que el dinero no es malo, es el amor al dinero. Todo eso es necesario, somos humanos, vivimos en esta vida, nos movemos en esta vida y es una necesidad de movernos en todos esos ámbitos. Pero primero que todo eso está poner como primero a Jesús. Todo lo demás pierde sentido, pierde valor si perdemos la vida eterna. Como dice la Escritura, como dijo, creo que fue Job, desnudo salí del vientre de mi mamita y desnudo vuelvo a la tumba. Bueno, desnudo no, nos echan con ropilla, pero al final no nos llevamos nada, es el punto. No nos llevamos nada excepto lo que hayamos atesorado en el corazón, en nuestra alma, en los espacios espirituales que Dios nos ha permitido alcanzar. Amén. Entonces, todo pierde interés si Jesús no es la prioridad. Y creo que es el reto que esta palabra debería hacernos hoy a nosotros. Y mientras escuchamos la palabra de Dios, mientras escuchamos lo que Dios nos dice, ojalá si toma notas pudiera ir, perdón la redundancia, anotando ahí en qué cosas de su vida usted detecta que Dios no tiene la prioridad o el primer lugar. De repente usted podría decir, sí, mi trabajo. Lo que puede hacer usted es hacer un balance entre cuánto amas tal cosa y cuánto amas al Señor. O si usted estaría dispuesto a dejar eso por la causa del Señor. Ejemplo,
Si usted estaría dispuesto, y conste que esto no es lo que predicamos, pero solo como ejemplo, ¿estarías dispuesto a dejar tu carrera porque Dios te hace un llamado específico a servirle? Recuerdo cuando el pastor nos contaba de su proceso de crecimiento en la vida espiritual, siendo un jovencito, estando estudiando, y Dios lo llamó de ir de misionero a Honduras. Son decisiones fuertes. Son decisiones, pero cuando Dios lo hace, la gran pregunta que debo hacerme es: ¿yo estaría dispuesto a dejar esto por cumplir la voluntad del Señor? Y eso es lo que nos puede dar una idea de qué cosas ocupan prioridad en nuestra vida antes que el Señor. Las Escrituras nos enseñan que a Jesús le seguían grandes multitudes. Recuerda, en un momento ahí en unos potreros, en unos montes, se acercó una gran cantidad de personas. Relata que habían 5,000 hombres, más mujeres, más niños, posiblemente 8,000, 7,000 personas, y Él las alimentó. Estaban con hambre, estaban necesitados de comida, Él las alimentó. Grandes multitudes le seguían para ser sanados, y Él los sanaba. Pero sucedió algo cuando Jesús empezó a hablar. Ahorita vamos a ver un pasaje. Cuando Jesús empezó a hablar en este pasaje de tomar la cruz y seguirle, dice que empezó a mermar las cantidades de gentes que le seguían. Contrataron por ahí a la encuestadora Sir Gallup a ver cómo estaban los porcentajes de seguidores de Jesús, y se había venido totalmente abajo. ¿Por qué? Porque Él empezó a hablar de la realidad de lo que era seguirle a Él. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para nosotros? Algunos le seguían inclusive por su popularidad. Yo creo que a veces es una tendencia de nosotros acercarnos a los más populares, acercarnos a aquellos que son más vistos, entonces nosotros nos arribamos a ellos. Mucha gente seguía así a Jesús. El pueblo de Israel creía que la función de Jesús de venir como Salvador era destronar el imperio romano que estaba gobernando sobre los pueblos judíos, sobre Israel, sobre todos estos pueblos judíos. Y ellos entendían o creían, habían malinterpretado las escrituras, las profecías, y ellos creían que era ese Mesías poderoso que venía a destronar el imperio romano. Cuando Jesús empezó a hablarles a ellos claramente de que Él venía a establecer un reino de amor, un reino en los corazones, un reino en las vidas de las personas, la gente empezó a escabullirse, a salirse, a irse. Ahora la pregunta es: ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Bueno, también la pregunta es: ¿por qué estamos nosotros siguiendo al Señor? ¿Por qué estamos hoy aquí en este lugar? ¿Por qué está usted aquí hoy? ¿Por qué hoy sábado 6 de marzo del 2021, teniendo que ponerse una mascarilla ahí toda la noche, que es cansado, que es caliente, pero usted decidió venir aquí a este lugar? ¿Has pensado en algún momento, si has detenido a meditar en eso, por qué estoy yo aquí hoy? Podría haber muchas razones, y yo espero en el Señor que la razón principal es porque hemos abrazado la causa de Cristo, porque estamos negándonos a nosotros mismos a estar viendo el partido de la liga que le va ganando a Pérez Celedón. Mentira, no sé cómo va. Podríamos estar en la casa comiendo pizza, podríamos estar viendo tele, podríamos estar saliendo hoy sábado que no hay restricción vehicular y que estábamos cansados de querer salir y no podíamos. Pero decidimos venir a este lugar a escuchar la palabra de Dios. Esa sería la razón más importante, porque amamos a Dios, porque entendemos que somos iglesia de Dios, que somos pueblo de Dios, porque entendemos que cuando estamos juntos en armonía, Dios envía bendición sobre nosotros. Porque entendemos que somos una iglesia, porque entendemos que la palabra de Dios dice que algunos acostumbran a dejar de congregarse, pero nosotros no. Podría haber un sinnúmero de estas razones buenas, lógicas de la palabra de Dios, pero también podría ser porque estemos siguiendo o esperando a ver qué me da Dios. Y no es malo esperar de Dios, no es malo esperar que Dios me sane, que Dios me bendiga, que Dios me saque de las drogas, que Dios me saque de la situación que estoy viviendo. No es malo, es necesario, hay que pedirlo, hay que rogarle a Dios, hay que insistirle a Dios. Pero
La principal razón en nuestro corazón de estar aquí debería ser porque amo a mi Señor, porque amo a mi Dios, porque abrazo su causa, no por esperar el bienestar de Dios para mi vida. Es una consecuencia de seguirle a Él. Pero mucha gente le seguía a Dios por ser bendecido por Él solamente. Hoy en día muchas iglesias eso es lo que enseñan, la prosperidad, el bienestar, las riquezas. Y tal vez no está del todo mal porque Dios promete bendecirnos. Pero no equilibran el evangelio, que también el seguir al Señor a veces lleva aflicción. A veces requiere negarme a mí mismo, a veces requiere morir a mí mismo. Y quiero decirles una cosa, no solamente desde el frente a veces cometemos el error de predicar ese evangelio, un evangelio de oferta. A veces nosotros mismos en nuestra labor de discipulado es el evangelio que le transmitimos a la gente. Y si bien yo entiendo que Jesús muy comúnmente buscaba suplir la necesidad de la gente y a la vez le hablaba de su palabra. Él iba y sanaba al enfermo y le decía que lo siguiera. Él iba, lo hacía de esa manera, está bien. Pero a veces nosotros al llevar el evangelio, al llevar el discipulado a una persona, casi me atrevería a decir que podríamos estarlos engañando. Porque solo le ofrecemos esa parte buena, esa parte rica del Señor, pero no le enseñamos a que seguir al Señor es tomar decisiones en nuestra vida, es dejar pecados. Ahora, perdón, me llenó algo mucho que decía ahora Nana, aquí arriba donde decía, cualquier circunstancia, Dios siempre es más grande que eso y Él está para ayudarnos. Entonces sí, tenemos que decirle a la gente, Dios quiere sacarte de la situación, Dios quiere ayudarte, pero también tenemos que decirle, bueno, ¿y qué pasa si Dios no te ayuda? ¿Qué pasa si Dios no te sana de esa enfermedad? Tenemos que predicar la sanidad del Señor, tenemos que aumentar la fe de la gente, pero ¿qué pasa? La gran pregunta es, ¿y si Dios no te sana? ¿Es condicional el seguir a Dios si recibes alguna cosa de Él? Usted sabe que nosotros podríamos estar en esa condición con Dios. Dios, yo te sigo, pero. Nosotros tenemos que aprender a morir a nosotros mismos y a darle la prioridad a Dios, darle el primer lugar a Dios. Dios nunca garantizó una vida 100% agradable o sin problemas. Yo sé que están pensando en un pasaje en Juan 16:33. ¿Qué es lo que dice? No estaban pensando en ese. Dice la palabra de Dios, dijo Jesús, nos dice Jesús en esta noche. Esto es una versión, nueva versión internacional. Dice, les he dicho, Juan 16:33. Les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo, aquí en la tierra, tendrán muchas pruebas y tristezas. En la otra versión dice, tendrán aflicciones. Pero anímense. Yo ya vencí al mundo, yo he vencido al mundo. En el mundo tendréis aflicción, pero tranquilos, tengan paz. Yo ya vencí al mundo y ahora estoy con ustedes y les voy a ayudar a vencer el mundo. Entonces Dios nunca garantizó, Dios nunca nos dijo que íbamos a tener una vida 100% en paz y alegría. No, aquí en el mundo tenemos aflicción. Y les digo esto porque es interesante. Yo he conocido personas cristianas y son hijos de Dios, son hijas de Dios, pero a veces tenemos, ¿cómo se dice? Pensamientos equivocados de cómo trabaja Dios, de cómo funciona Dios. Entonces, yo sé que a veces nos amparamos al vivir una vida de fe, pero hay gente que cree que por ser cristiano nunca te van a asaltar. Hay gente que cree que por ser cristiano nunca se le podría quemar tu casa. Nunca te despedirían del trabajo. Que por ser cristiano no se le va a morir una persona en nuestra mente antes de tiempo.
que por yo ser cristiano y estar siguiendo a Dios, todo me va a salir, como diríamos nosotros, pura vida. Pero no es la realidad. Déjenme decirles algo, seguimos siendo humanos, tan humanos como todos los humanos. Y hay posibilidad de que nos sucedan muchas cosas en esta vida. Hay posibilidades. Podríamos morir mañana mismo de una enfermedad. Tal vez suena duro estarlo diciendo así, pero es que es la realidad. Ahora, eso no quiere decir que no le pida a Dios sanidad. Pablo decía, yo le he rogado al Señor que me sane en varias ocasiones, pero el Señor me ha dicho, no, tengo un propósito con ese padecimiento. Yo siempre lo he dicho de esta manera, no se canse de pedirle a Dios hasta que Dios le diga eso mismo. Si Dios no te ha dicho, tengo un propósito con esa enfermedad suya, usted sígale pidiendo a Dios, sígale rogando que te sane, siga creyendo que puede sanarlo. Pero la pregunta es, ¿y si no te sana? ¿Cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu pensamiento? ¿En qué va a cambiar tu vida cristiana? Si le estás pidiendo una casa al Señor y el Señor no te la da, esa es la gran pregunta, si nosotros condicionamos nuestro seguir al Señor. Y si le estás pidiendo un carro al Señor, el Señor no te lo da. Y si le estás pidiendo una carrera al Señor y no te la da. Y si le estás pidiendo un trabajo al Señor y no te da ese. Podríamos estar condicionando nuestro seguir al Señor en relación a qué recibo de Él. En el mundo tendremos aflicción, pero tengan paz. Ya Jesús venció el mundo. Él sí garantizó que estaría con nosotros trayéndonos sus fuerzas y su paz. No hay ninguna prueba que no podamos pasar porque Él está con nosotros. Eso es lo que dice su palabra. Y si la palabra dice no tendrá ninguna prueba que no pueda pasar, es porque sí vamos a tener pruebas. Sí vamos a ser probados, sí vamos a ser, va a haber pruebas en nuestra vida, pero podemos sobrepasarlas, podemos superarlas. Cuando Jesús es la prioridad de mi vida, cuando aprendo a morir a mí, a mi yo, cuando aprendo a decir, Señor, yo quiero esta vida, pero Dios, si no la obtengo, si no es así, igualmente te voy a seguir. Qué lindo llegar a ese, ¿qué podríamos decir? Esa madurez cristiana, espiritual, de orar de esa forma. La palabra de Dios dice, hágase tu voluntad, pero traducido a una explicación más sencilla es como decirle, Dios, te estoy pidiendo esto, pero si no me lo concedes, igualmente te voy a amar y te voy a seguir. ¿Qué madurez se necesita para alcanzar esa disposición en nuestro corazón? Para seguir al Señor. Esa disponibilidad de seguirle a pesar de. Muy bien, punto 2. 3 ejemplos de lo que es morir a uno mismo. Y vamos a leer otro pasaje. Lucas 9:57. Es fuerte esta palabra, ¿verdad? Para todos. Es que cuando me hablan de dejar cosas, qué problema, ¿verdad? Cuando me hablan de que tengo que tomar decisiones, ay, qué situación a veces más difícil. Aquí lo que tenemos es que agarrarnos de Dios, del Espíritu Santo y decirle, Dios, en los parámetros suyos tengo este grado de disposición, ayúdame con el resto. Era como aquel hombre que le decía, Señor, el Señor le dice, ¿y crees? Y le dijo, sí Señor, yo creo, pero ayuda mi incredulidad. Es como decirle, Dios, yo hoy tengo que tomar decisiones. Yo hoy tengo cierta disposición, cierto grado de disposición a seguirte, pero cuando oigo esto, quizás me haga tambalear. Pero ¿por qué no decirle, Señor, al final tú eres mi fuerza, tú eres el que estás conmigo? Tengo este grado de disposición, ayúdame a alcanzar el resto. Muy bien, Lucas 9:57. Hay un grupo de hombres que nos propusimos leer Hechos de los Apóstoles ahora en el mes de marzo. Por cierto, me deben las respuestas de ayer. El asunto es que para mí ha sido una bendición. Bueno, yo tengo que ir leyendo adelante de ustedes para poder buscar ahí las preguntas muy sencillas y a veces complicadillas porque les hago ahí sus trampillas, pero no es con mala intención.
Pero ha sido una bendición el estar leyendo las escrituras y más con la palabra que nos compartía la pastora la semana pasada de buscar el rema de Dios, ese pasaje que nos hable a nuestro corazón, que nos inquiete. Y eso es lo que estamos tratando de buscar de la palabra de Dios. Entonces ha sido una bendición estar leyendo ahí Hechos de los Apóstoles y les animo, se nos ocurrió leer ese libro en este mes porque son 28 capítulos, entonces vamos a un capítulo por día. Y como manera de incentivar, entonces yo le mando ahí unas 4 o 5 preguntillas por día y ahí las van respondiendo, algunas buenas, algunas no, pero el propósito es leer al final de cuentas, es de conocer cómo se desarrolló la primera iglesia, cómo empezaron ellos a discipular, a multiplicarse y a alcanzar al pueblo para el Señor. Entonces les decía Lucas 9, entonces lo que le iba a decir de Hechos es que para los que están estudiando Hechos, el libro de Hechos es el segundo libro que escribe Lucas. Si usted ve los primeros versículos de Lucas, ahí va a ver que está dirigido a un don Teofilito, y Hechos es como el segundo libro que él escribe, solo como un tips ahí de la lectura. Muy bien, Lucas 9, 5, 7, dice la palabra de Dios. Iban por el camino cuando alguien le dijo: te seguiré, Señor, a donde quiera que vayas. El Señor le responde: las zorras tienen madrigueras y las aves tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. A otro le dijo: sígueme. Aquí fue el Señor el que habló. Le dijo a alguien: sígueme. Señor, le contestó esta persona, primero déjame ir a enterrar a mi padre. Y el Señor le responde: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y proclama el reino de Dios. Qué Jesús más injusto, ¿verdad? Otro afirmó: te seguiré, Señor, pero primero déjame despedirme de mi familia. Jesús le respondió, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Amén. Es fuerte esta palabra. Si hubiéramos sido nosotros, si nosotros hubiéramos llegado ahí todos agrandados y le decíamos: Señor, te voy a seguir a donde quiera que vayas, y el Señor nos hubiera dado esa respuesta. Seguir a Jesús para muchos era glamoroso, ver sus milagros. Oye, yo no sé si usted se ha puesto a pensar qué impactante debe haber sido. Es que nosotros desdichadamente, sí suceden milagros hoy en día y por eso se viene aquí a dar testimonio, pero a veces milagros de este calibre no es tan común verlos entre nosotros y debería ser así. Pero qué impactante debe haber sido ver un hombre con sus pies tullidos y de un pronto a otro se le empiezan a estirar y el hombre sale caminando. O una persona llena de lepra, Jesús viene y reprende la enfermedad y su piel queda sana. Yo creo que muchos de nosotros anduviéramos ahí con el celular, tomándole fotos y pasándolas ahí por WhatsApp, viendo los milagros de Jesús. Tiene que haber sido impactante, esto tiene que haberle hecho que tuviera muchos seguidores que andaban detrás viendo los sucesos. ¿Será por eso que no pasa hoy en día? ¿Será que nosotros nos iríamos detrás de los milagros y no detrás del Señor? A saber. Seguir a Jesús para muchos era glamoroso, ver sus milagros, su fama. La respuesta de Jesús fue realista a estos que querían seguirle, porque el seguir a Jesús implica sacrificio. Él no tenía literalmente dónde vivir. Sí, él había crecido con José, con María, pero en este proceso de ser el enviado a predicar, andar de pueblo en pueblo, de provincia en provincia, de lugar en lugar, era una labor donde dice la palabra de Dios que él no tenía dónde recostar su cabeza. Ahora la pregunta es si Jesús necesitaba dormir, si él era Dios. Jesús necesitaba comer, si él era Dios. ¿Se cansaría él si él era Dios? Recuerde que Colosenses dice que Jesús se despojó de su
su forma de Dios y se hizo hombre igual que nosotros. Si no fuera así, yo ya le hubiera reclamado y le hubiera dicho, bueno, Jesús, usted sí podía porque era Dios. Cuando la palabra de Dios dice que fue tentado en todo, pero él no pecó, yo tendría que decirle, bueno, Jesús, pero eso era porque usted era Dios. Pero no, la palabra de Dios lo que nos enseña es que él se hizo ser humano igual que nosotros. Fue tentado en todo y tuvo las mismas necesidades. Y él se cansaba, sí, tenía que tomar agua, sí, tenía que comer, sí. ¿Tenía que ir al baño? Sí, claro. Caminaban largas distancias, no tenía dónde dormir, a veces sin comer, a pleno sol, tenía pocos recursos. Su vida era una vida de fe. Él vivía por fe. Él vivía guiado por el Espíritu Santo, pero era una vida de fe, donde él dependía de lo que el Padre le proveyera. El versículo 59 y 60, ¿qué es lo que dice? Dice, a otro le dijo, sígueme. Este le dijo, Jesús, está bien. Tranquilo, dice Elías, mi hijo, tranquilo. Yo te sigo, pero primero déjame ir a enterrar a mi papá. Ahora, aquí el contexto no era que su papá había muerto, no fue que le dio COVID y se murió. El asunto, lo que quiere decir es, Señor, déjame darle término a mis padres. Posiblemente podría ser el que cuidaba a sus papás. Era el encargado de cuidarlos. Pero si Dios te llama, ¿qué haces? Ahora, ¿no cree que si Dios te llama, Él se encargará de quien cuide a sus papás? Alguien decía, ocúpese de Dios y Dios se ocupará de tus cosas. Deje darle el término de vida a mi padre y cuando Él muera, entonces sí, Señor, yo te voy a seguir. Tomar la cruz significa que Jesús sea nuestra prioridad. Ahora la pregunta es, ¿pero eso se aplica a nosotros? ¿Eso se aplica a nuestra vida hoy en día? Nosotros tendremos esa problemática que tenía este hombre, o no sé si era un hombre o una mujer, no sé si ahí dice. Bueno, dice otro, debe ser masculino. Cuando Jesús te llama a seguirte o a servirle, ¿habrán excusas en nuestra vida? ¿Será que nosotros también le decimos, Señor, sí, yo sé que me estás llamando a seguirte? Yo siento que tú me estás llamando a seguirte, pero Señor, déjame que termine mi carrera. Cuando yo saque el diplomado, entonces Señor, sí te voy a seguir. Dios, sí, yo voy a seguirte, pero deja que construya mi casa. Cuando yo tenga mi casa propia, entonces sí te voy a seguir. Ah, Señor, vea, yo te voy a seguir, pero te pongo una condición. Cuando encuentre mi esposa, dirán los jovencitos, Señor, ahí sí te voy a seguir. Señor, ya yo ya casado con mi esposa, con mi novia, con mi esposa, yo voy a venir a los cultos y juntos vamos a servirte y vamos a estar en el ministerio de alabanza, juntos vamos a trabajar con los niños. Entonces, Señor, cuando ya esté casado, yo sí te sirvo. ¿O será que estás diciendo, Señor, está bien, yo te sirvo, pero cuando estés mejor preparado? Cuando pueda vencer mis temores, Señor, yo te sirvo. Cuando pueda hablar bien, Señor, yo te sirvo, como dijo Moisés, Señor, es que yo soy tartamudo, mejor manda otro. Pero el Señor no se la pasó, no. Posiblemente nosotros, en nuestro seguir al Señor, todavía Jesús no es prioridad en algunas áreas de nuestra vida. Posiblemente nosotros hay cosas que está ocupando el primer lugar y nos pondría a decidir entre seguir al Señor o servir al Señor. Esto también se da mucho en el servir al Señor. Por cierto, hombres, queremos hacer un paseo de hombres. ¿Cuántos de ustedes tienen libre el sábado, los sábados? 1, 2, solo 2, 3, 4. Los agarré. Eran mentiras. No, sí queremos hacer un paseo, pero hay que planearlo. Usted que tiene libre los sábados, ¿por qué no se propone servir al Señor y venir un sábado de estos, uno al mes? Y ayudarle a Carlitos a poner las láminas y las sillas. Ah, los agarré, ¿eh? Una buena táctica esa, ¿verdad? Es una forma de servir a Dios. Normalmente quien viene de Carlitos, a pesar de que tiene una afección ahí en una mano, pero
tiene un corazón tan dispuesto que si tiene que venir solo, viene solo. Pero de repente los ujieres son los que normalmente vienen y le colaboran. Bueno, él también es ujier. Pero ¿por qué nosotros como parte de esta congregación, parte de CCA, venir y que nos sentamos tranquilos aquí en la sillita, las láminas puestas? ¿Por qué no decir, yo puedo servir al Señor de esa forma? Ya una vez al mes, pum, llama a Carlitos, Carlitos, ocupa ayuda. Yo lo ayudo este sábado. Así que ahí se las dejo. ¿Sí? Ok, miércoles. Excelente, ok. Y emparejar el caucho. Esas son labores que tenemos que hacer aquí. Yo siempre he sentido un anhelo por embellecer este lugar, nuestro lugar. Y ya tengo planeado cuando entre el invierno para hacer algo allá al frente, ahí en la pared, por el lado afuera, a ver si sembramos veraneras o algo. Pero eso surge cuando nosotros amamos el lugar donde Dios nos ha traído, donde Dios nos ha puesto. Por eso le digo, a veces tal vez nosotros seguimos al Señor porque tenemos todas las comodidades, pero tal vez no estamos dispuestos a sacrificar. Bueno, y conste, lo que se dura es promedio media hora haciendo ese trabajo, o una hora. Así que usted puede venir en su carrito, le ayudó, regresó y viene en la tarde al culto, o viene el domingo. Les dejo esa inquietud. Normalmente les voy a decir algo, normalmente quienes vienen a ayudar a Carlitos son mujeres, son las ujieres, las que sacan su ratito y vienen a jalar láminas, a jalar sillas, a colocarlas, y ahora usted llega y se sienta tranquilo, tranquila. Está bueno, está bien. Ese es nuestro objetivo como mujeres de CCA. Ese es nuestro objetivo, darle esa bendición a usted, ese beneficio de que venga, estés tranquilo, estés recibiendo la palabra de Dios. Pero hablando de servir al Señor, la pregunta es, ¿será que nosotros a veces ponemos excusas para servir al Señor? Y estoy seguro que Dios les ha hablado a ustedes, igual que a mí, de cosas que podemos hacer. Nos tiene que haber hablado a través del líder, a través de los pastores, a través de su palabra o directamente Él. Pero a veces tenemos muchas excusas para hacerlo. A veces la excusa podría ser hasta, Señor, es que yo ando mal. Les digo esto porque yo he puesto esa excusa. No es que yo no, ¿cómo voy a servir si yo ando mal? Bueno, pues póngase bien. No, les voy a decir algo. El secreto no es, bueno, sí es ponerse bien si estamos mal. Pero lo lindo del Señor, de la misericordia de Dios, es que mientras hacemos, Dios se encarga de hacer en nosotros. Si aquí de nosotros tiene un corazón totalmente limpio, eso no es real, eso no es cierto. Ya ahí estamos mal porque estamos mintiendo. Todos tenemos nuestros conflictos, nuestras situaciones. Estamos procurando mejorar nuestra vida delante del Señor al abrazar el Evangelio, a seguirle a Él, a aprender, al escuchar su palabra. Estamos tratando, estamos esforzándonos con la ayuda de Dios a mejorar. Pero cuando uno se dispone a servir, Dios se encarga de levantarlo a uno. Cuando uno dispone el corazón, el alma, el cuerpo, la mente a servir al Señor, Dios se encarga de levantarlo, Dios se encarga de sanarlo, Dios se encarga de encaminarlo. Jesús no tenía dónde recostar su cabeza, Él vivía por fe. Tomar su cruz significa que Jesús sea nuestra prioridad. Hay muchas prioridades y algunas son válidas, como le decía, el estudio, la familia. ¿Se imaginan que Jesús nos hubiera dicho a nosotros lo que le dijo a los apóstoles, a los discípulos? Si no dejas a padre o madre, no eres digno de ser mi discípulo. A esposa, a hijos. En realidad lo que el Señor les decía, bueno, ellos lo hicieron literalmente. No es lo que enseñamos nosotros, así que no, olvídese, si piensa dejar a la doña por seguir al Señor, no es así. Mejor saque una cita y busca consejería. Pero el principio que Jesús enseña es, la prioridad debe ser Jesús antes que tu esposa. La prioridad debe ser Jesús antes que tu marido. La prioridad debe ser Jesús antes que tus hijos. Ese es el principio que se enseña en las Escrituras. Hay que tener un corazón dispuesto para seguir al Señor. A veces lo que hacemos es que sí queremos servir al Señor, sí sabemos que el Señor nos está llamando, pero lo que hacemos es postergarlo, es dejarlo, es darle tiempo.
Y cuando el Señor nos llama en el versículo 61, 62, Jesús lo que quiso decir al que quería darle el fin a su padre: no, sígueme ya, es ahora, es el momento, es hoy, es la decisión. Tenga fe, tenga fe, tenga fe, tenga fe, que Dios se va a encargar de lo otro. Deje lo otro por seguir al Señor y el Señor se va a encargar de lo otro. Tomar su cruz significa seguirle sin demora. A veces hay diferentes situaciones que nos entretienen, que nos desvían del camino. Al final terminaba Jesús el pasaje con decía el que pone su mano sobre el arado y ve para atrás, no es apto, no es apto para cumplir esa labor, porque recuerden que en ese tiempo no eran tractores lo que había, sino bueyes, caballos, y quien ponía el arado tenía que ir guiando también el caballo para hacer la era derecha. Entonces decía, si alguien va ahí viendo para atrás o viendo el celular mientras el caballo camina, el surco le va a salir torcido. Así es como nos pide el Señor que le sigamos. A veces tenemos que estar dispuestos a abandonar nuestros propios intereses, nuestros amigos, la reputación, estar dispuestos a que se burlen, a que nos rechacen. A veces tenemos que tener un corazón dispuesto. Yo creo, y tal vez con esto termino, me falta, pero ahí termino. Este mensaje, si bien nos confronta a tomar decisiones, y hoy deberíamos tomar esas decisiones, de darle la prioridad al Señor, yo también creo que es un mensaje de esperanza, porque como les decía antes, el concepto que se tiene de tomar la cruz del Señor es como algo aplastante y a veces hasta nos suena demasiado fuerte y chocante, pero es que ¿cómo dejo las cosas en las que yo me he movido toda mi vida? Pero les vuelvo a repetir, el Señor se encarga de ayudarnos, el Señor se encarga de acomodar las cosas. Yo creo que también debería ser un mensaje de esperanza, de ánimo. Y me hacía recordar cuando leía esto, cuando Dios le pide a Abraham ir y sacrificar a Isaac. No les garantizo que sea la respuesta para ustedes, pero el propósito de Dios era probar a Abraham, la fe de Abraham, la confianza en Dios de Abraham. Después de esperar hasta los 100 años para tener un heredero, y Dios le dice, vaya a este monte y lo sacrifica. Y Abraham, en medio de todas sus miles de preguntas que debe haberse hecho ahí en el corazón, en la mente, de sus dudas como humano que era, sin embargo obedeció a Dios. Pero lo grande, lo misericordioso de Dios es que antes de llegar al punto de sacrificar a Isaac, el Señor le dijo, detente. Les digo que no le garantizo que Dios le haga a usted lo mismo si te pide que sacrifique algo. Puede ser que tenga que sacrificarlo hasta el final. Lógico que no va a ser tu hijo, no se lo va a pedir Dios, pero es un buen ejemplo. Si Dios te dice, deja tu plan de hacer tu casa porque tengo un propósito muy específico para usted. ¿Quién quita y cuando Dios mire tu corazón dispuesto y la obediencia, al final te la dé? No quiero crear expectativas porque Dios a veces te dice, sí, dame eso y dámelo, punto. Y normalmente cuando Dios pide algo es porque tiene un aprendizaje para nosotros, una lección, una enseñanza. Hay un pasaje por ahí en 1 Juan 5:3, si quieren anotarlo y buscarlo en la casa. La palabra de Dios dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Dios no es el propósito de Dios al darnos un mandamiento. Y cuando Dios te dice, no robes, no cometas adulterio, congrégate, rinde tu corazón a mí. Cuando Dios te da un mandamiento, siempre es para proveer un beneficio para tu vida. Nosotros humanamente tenemos la tendencia a pensar que Dios está viendo a ver cómo nos aplasta, porque normalmente así crecimos pensando de esa manera. Y normalmente así nos han presentado otros dioses
crueles, o que juega con nosotros, o que nos mueve ahí con sus hilos. Pero no, la palabra de Dios dice que Dios es un Dios de misericordia, de abundante amor. Y lo único que está buscando es un corazón dispuesto, un corazón obediente. Y Él se encarga de acomodar los asuntos. Cierre sus ojos un momento ahí en su silla. Si usted detectó algo ahí en su corazón, si la palabra de Dios te habló y te inquietó en algo a lo que usted debe morir, ¿por qué no le dices ahí con tus palabras? Podría ser en silencio. Dios conoce tu corazón, conoce tu mente. Dice que no ha salido la palabra de tu boca cuando ya la conoce. A veces podríamos gritar, expresar, orar muchas cosas, pero realmente lo que a Dios le interesa es lo que está ahí en el corazón. Es lo real para Dios, es lo real para Dios. Lo demás posiblemente es para automotivarnos nosotros mismos al orar, al decir, al pronunciar palabras. Pero la pregunta es, en tu corazón, si usted detecta que hay algo ahí que está ocupando un primer lugar antes que Dios, ¿por qué no le dice: Dios, esta noche yo me rindo? Esta noche, Dios, yo pongo esta cosa, este asunto, lo traigo delante de ti, Señor, aquí con todo mi corazón, Dios, aquí entre tú y yo, Señor, entre tú y yo. Dios, tú eres un Dios de misericordia, de amor, pero es un Dios que pide a sus seguidores entregarse por completo, rendirse por completo, Señor. Y yo hoy quiero rendirme, Señor, quiero rendir mi corazón, quiero rendir mi mente delante de ti. Hoy quiero decirte, Señor, quiero que tú seas la prioridad de mi vida. Quiero que tú seas, Señor, ocupes el primer lugar en mi vida. Que realmente, Señor, yo pueda tener esa actitud en mi corazón, esa disposición a decirte: Señor, sé el primero en mi vida. Mientras ahora escuchemos ese canto, es muy lindo, habla de rendirse a Dios, habla de entregar el corazón a Dios, habla de lo bueno que es Dios, lo misericordioso, el amor que tiene por nosotros. Y déjenme decirles una cosa, hermanos, hermanas, Dios sí le va a esperar. Dios es paciente, dice la palabra de Dios que Él es paciente, esperando que todos procedan al arrepentimiento. Y no porque seamos cristianos ya, no porque seamos hijos de Dios, Dios se va a impacientar con usted. Si te llama, si te confronta en esta noche, si nos confronta en esta noche a tomar decisiones, si nos confronta a entregar nuestra vida, dale la prioridad a Él. Pero créame que Dios conoce con lo que estás lidiando. Dios te conoce, conoce tu vida. Conoce lo que hay en tu corazón, lo que hay en tu mente, conoce tus aflicciones, conoce tus problemas, conoce tus inquietudes, conoce tus quejas, conoce las cosas que has interpuesto antes que a Él, pero Él está dispuesto a ayudarte. Y en esta noche solo tienes que rendirte, solo tenemos que rendir nuestro corazón delante de Él. Y Él nos va a tomar de la mano y nos va a levantar. Él va a ser nuestra fuerza. Él va a ser nuestra fortaleza. Él va a ser el que nos ayude a levantarnos. Él va a ser el que nos ayude a levantarnos. Él es el que nos va a poner en pie, de pie. Como aquellos enfermos, como aquel que metieron por el techo. Él le tomó la mano y lo puso de pie y le dijo: levántate y camina. Levántate y camina, tus pecados te son perdonados. Ese es nuestro Dios, es nuestro Jesús. Ese es el Jesús que queremos abrazar, que queremos seguir, que queremos poner por prioridad. Ese es el Jesús al que estamos siguiendo. Ese es el Jesús al que amamos. ¿Por qué no le dices: Dios, aquí estoy? Solamente eso, Dios. Aquí estoy, dame una prueba, Dios. A veces necesito un toque tuyo especial para saber que estás aquí conmigo. A veces la duda podría interponerse en nuestro seguir a Dios, pero ¿por qué no le decimos: Dios? Es como esa palmadita, como ese toque en el hombro, diciéndonos: sí, aquí estoy. Y yo estoy seguro, hermano, Dios te está mostrando eso en esta noche. Dios está tocando ahí tu hombro
Y se está diciendo, sí, yo estoy contigo. He estado. Tal vez usted no me ha percibido, pero yo he estado contigo. En cada paso de tu vida, en cada momento, en cada dificultad, yo he estado ahí contigo. Esa fue mi promesa. Estaré contigo todos los días de tu vida. Estaré contigo, caminaré contigo, andaré contigo. Aun si hemos pecado, aun si Dios ha tenido que quitar su mirada, pero Él está a nuestro lado, porque Él solo busca un corazón humillado, un corazón que se rinda para Él bendecirlos. ¿Por qué no se pone en pie un momento y levanta sus manos en una actitud de decir: Dios, aquí está mi disposición. Dios, este es mi sacrificio delante de ti, mi propia vida, Señor. Hoy me estás retando a negarme a mí mismo. Hoy me estás retando a negarme a muchas cosas donde tú no has sido la prioridad. Pero hoy levanto mis manos delante de ti en una muestra, Dios, con una actitud, Dios, de aquí estoy, Señor. Sí, aquí estoy. Aquí estoy delante de ti, Señor. Aquí estoy delante de tu presencia, Dios, y rindo mi corazón delante de ti. Rindo mi corazón delante de ti. Te agradezco, Señor, por tu palabra. Agradezco, Señor, por las bendiciones que me has dado hasta hoy en día. Agradezco, Señor, por Comunidad Carismática de Amor. Agradezco por este lugar, Señor. Que mis pies nunca, Señor, se desvíen del camino hacia ti. Que mi mirada nunca se aparte de ti, Señor. Que aún lo que me falta por caminar y recorrer, Dios, tu Espíritu Santo camine conmigo, esté conmigo, me lleve de tu mano, Señor. Dejo mi vida delante de ti y pido esa guianza, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.